Fueron tres educadores pragmatistas. Vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación. Algo que sabes que es muy importante y que va a cambiar tu futuro y el de tu familia. Tres, el corcho. No, no vamos a hablar de tus amigas, de tus amigos. No, el corcho, vamos a hablar de la sustancia del corcho, el elemento corcho. No, profe, no entiendo cómo que el corcho. Cuando has destapado un vino, esa materia que tapa el vino es corcho. Aunque tú no tomas, ¿verdad? Eso es lo bueno. Ustedes son chicos sanos, chicas sanos, ¿no? Claro, no tomes. Obvio, ¿no? Pero después me los cruzo en la discoteca. Profe, por mí va la primera ronda, profe, no se preocupe. Pero acá, no, profe, mi mamá me está mirando, profe, ¿cómo va a decir eso? Acá, ¿no? Agüita mineral, juguito de papaya. ¿Cómo lo subo? A ver, no, yo los apoyo, los apoyo. Chicos sanos, chicas de casa. Si supiera su mamá lo que me pone en el chat. No te preocupe, profe, la primera jarra es mía. Vamos a hablar de filosofía griega. De acuerdo, filosofía griega, texto en inglés. Sí, así literal. Yo pongo la primera, profe, no se preocupe. Texto en inglés, ¿cómo les va con la lectura de inglés? Espero que bien. Vamos a hablar de filosofía griega. Heráclito, las reflexiones de Heráclito, juguito de papaya. Quaker es más rico. ¿Quién sabe inglés? Bueno, Alexander, estadísticamente el 60% de mis alumnos sabe inglés. ¿Se lleva inglés? Sí, creo que sí. Carlos Daniel enseña inglés. Luego, Aristóteles observaba que mediante las metáforas conocemos algo. Vamos a hablar de las metáforas, ¿no? Vamos a leer las metáforas. Chicas, este recurso es suyo, definitivamente. Este recurso lo dominan ustedes, chicas, ¿no? Cuando jugabas con los sentimientos de él, le decías, eres mi sol, tú y yo hasta el infinito, bebé. Estos son tus recursos, de ley. Ese es tu recurso. Es tu recurso. Qué cómica divina. He vivido, pues, Marcia, estoy viejo ya. Auch me duele. Son recursos, no, que no te duela. Muy bien. Empezamos con organizadores visuales y la presentación del curso. Vamos con organizadores. Primero te presento el curso, ¿te parece? Habilidad verbal, rapidito. Habilidad verbal. Y nos presenta San Marcos para el día de admisión. San Marcos para el día de admisión nos presenta 3 textos de 5 preguntas cada uno. ¿De acuerdo? 5 preguntas cada texto son 15 preguntas. Profe, ¿qué clase de textos? El primer texto, bueno, no tiene orden específico, pero uno de los textos es un texto discontinuo. El otro texto es un texto dialéctico. Dialéctico. Y el otro texto es un texto en inglés. ¿De acuerdo? Are you ready? Oh. Es lo que nos presenta San Marcos. Texto discontinuo, texto dialéctico y texto en inglés. ¿De acuerdo? Para que todos la tengan clara. Profe, siempre va a ser el texto en inglés. Desde el año 2018 está el texto en inglés de manera constante, de manera continua. ¿De acuerdo? Profe, ¿tengo que aprender inglés? Es obvio que tienes que aprender inglés. Estás viviendo en el siglo XXI. Ustedes son hijos de la globalización. Entonces, obvio que tienes que aprender inglés. Profe, ¿usted aprendió inglés? Sí, aprendí inglés. ¿Terminé? No, no terminé. ¿De acuerdo? Pero vamos a manejar textos en inglés, vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. ¿Cómo que inglés? Josué, mira, así de simple. Mira, mira, acá dice texto en inglés. O sea, te explico, despacito. Te viene párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, con información en inglés y te pone tus 5 preguntas en inglés con sus claves en inglés. Muy bonito, todo muy ordenadito, muy justificado. Lindis, de verdad que te viene Lindis. Pero bien lo básico, no. Bueno, Diana, literal, el prospecto dice inglés básico.
Es lo que dice el prospecto. Por experiencia, el inglés es intermedio, intermedio básico. Ya, pero yo no sé nada. Pero Alexander, eso te lo podría tolerar en el siglo XX, cuando yo nacía. Pero ustedes están en el siglo XXI. Tú tienes internet, YouTube, aplicaciones, tienes apps, tienes libros que puedes descargar por internet. En consecuencia, si aquí alguien me dice, profe, pero yo no sé inglés, ¿qué estás esperando para aprender? Tienes todo para aprender. Es internet. Yo, yo podría decirte, gente, no sé inglés porque, pucha, cuando tenía, que año, no, año 2000, tenía 16, o 2002, tenía 16, 2002, tenía 16. No te va a desarrollar el internet. La flojera, profe. Ah, muy bien, coincido contigo, Silvana, a mí también me da flojera. Muy bien, te presento lo que viene. Texto discontinuo. ¿Qué significa discontinuo? Discontinuo significa dos, tres parrafitos y una infografía. Una infografía. ¿De acuerdo? Profe, infografía, sí, infografía. Es decir, texto más imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué es un texto discontinuo? El texto discontinuo es texto más imagen. Ya está. Entonces, cada vez que de hoy en adelante hablemos de textos discontinuos, texto e imagen. ¿De acuerdo? Profe, o sea, la imagen también la tomo en cuenta. Claro, la imagen se lee, es fundamental, la tomas en cuenta. Datos del texto, datos de la imagen. ¿Qué es un texto dialéctico? Texto dialéctico es un gran párrafo con un autor, ¿no? El nombre del autor acá, y otro párrafo con otro autor, ¿no? Y eso se llama texto, texto A versus texto B. Texto dialéctico. ¿Por qué dialéctico? Son dos posturas. Dos posturas, ¿no? El autor A está a favor de la corrida de toros, el autor B está en contra de la corrida de toros, y cada uno te explica por qué es su postura. Y el texto en inglés que ya te comenté. ¿De acuerdo? 5 preguntas por cada texto, 15 preguntas. Además de eso, ¿qué debes de saber? Debes de saber que verbal es un curso horizontal. Me refiero a que vas a encontrar textos en economía, vas a encontrar textos en cívica, en filosofía, en química, en física. Vas a encontrar textos en hartos cursos, además de mi curso. En consecuencia, si sabes leer, eso te puede salvar, te puede ayudar, puede ser trascendente para que respondas, además de mi curso, otros cursos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, que no te sorprenda cuando estés revisando, algo que les aconsejo desde ya, es que descárgate estas fichas de exámenes pasados, ¿no? Revisa cómo fue el examen 2018, 2019, 2020. Revisa cómo fue y vas a ver que en otros cursos eh, tienes textos. Estoy hablando de parrafitos de 14 líneas, ¿no? Ahí aseguras un poco, ahí despuntas, ¿no? Ahí despuntas, porque por experiencia los chicos me dicen, profe, pero a mí no me gusta leer, no es lo mío. Bacán, se respeta. Pero si lo dominas, si lo haces bien, te va a ayudar mucho en otros cursos, además de este. Muy bien. Se acabó la presentación. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Consejos míos para que aprendas inglés, ya que algunos de ustedes puede estar en nada y los que saben quizá lo han dejado, como yo. Por favor, tus apps, ¿no? Dale con las apps. Los lyrics en YouTube, las canciones, las páginas web, mm, tu celular también. Ponlo en inglés. Mis niños doteros. Aplicación Duolingo, sí, Duolingo. La más famosa, Duolingo. Vean contenido en inglés, claro, los lyrics, ¿no? Los lyrics, para que veas que esa canción que le dedicabas a tu ganado, en realidad no era una canción de amor, ¿no? Era una canción en la que lo estabas mandando a la misma M. Sí, 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 lo estabas mandando, pero muy lejos. No era romántica. ¿Qué profe? Sí, sí, hay gente, hay muchos que dedican canciones en inglés que suenan románticas, pero son una grosería, ¿no? Son una dedicatoria que te vayas muy lejos. Eh, ah, ches.
Con razón se fueron. Profe, consejo para ser bueno en RB. Uno, acercarte a la lectura, ¿no? Uno, acercarte muchos me dicen que, muchos colegas me dicen, pero los jóvenes de ahora no leen. Yo creo que ustedes sí leen. Yo creo que ustedes sí leen porque leen Facebook, leen Insta, leen Facebook sobre todo. Instagram no se lee tanto, Facebook sí. En Facebook se lee. Solo que están acostumbrados a leer cositas cortas. Acérquense más a la lectura. Acérquense más a la lectura. Si te gusta deportes, lee deportes. Si te gustan los animes, lee animes. ¿De acuerdo? Luego del anime pasas a cuentos cortos. Y luego del cuento corto ya pasas a novelas, a literatura dura. Entonces, acérquense. Tienes literatura romántica, tienes literatura adolescente, que es muy chévere. Acérquense. Acérquense a la lectura, no tengas miedo. ¿Qué te aconsejo? Acércate con cosas cortas, cuentos cortos. En Facebook hay muchos contenidos cortos para leer. Soy analfabeto. No, es que, claro, muchos, no todos aquí hemos empezado sin conocer, sin saber leer, ¿no? Es práctica, es práctica. No creas que mis alumnos que me hacen 14 buenas en el examen de admisión, que me hacen 13 buenas, empezaron que como divinos, dioses de la lectura, nada. Empezaron con 7 buenas, con 6 buenas de 15, ¿ah? 6 buenas de 15. Y constancia, tenacidad. Algo que me gusta mucho es cuando se indignan, ¿no? Cuando algo te duele. Cuando te duele, y tú dices, ¿qué miércoles? ¿Por qué esto no puedo dominarlo? ¿No? Entonces se encaprichan con dominarlo y les dolió no haber ingresado, les dolió no hacer el puntaje necesario. Y allí sí las cosas cambian, ¿no? Lastimosamente para que te duela, tiene que haber un hecho cruel como no ingresar. Nivel intermedio. Ah, mira, hay una página, a ver, espérame, por acá la tengo guardada, dame un segundo. Hay una página que mis alumnos me colocaron el otro día para leer inglés. Lingua.com y la otra página es, a ver, ábrete, cursos e idiomas, edutin.com. Permíteme, acá la pongo. Olube. Edutin es una página y la otra es Lingua. Ahí hay lecturas cortas, con comprensión de textos, con preguntas de textos. Pero muy bien. Quiero que les quede claro algo. Eh, es su responsabilidad aprenderlo. Cinco esquinas es el de las lesbianas. ¿Dónde salió cinco esquinas? Me transformo en Saiyajin, en cinco esquinas de Mario Vargas Llosa. Ah, ya. Cinco esquinas de Vargas Llosa. Ah, eso no lo he leído yo. Pasen el link por el chat, por favor. Juana, no seas floja, por favor. Cópialo, teclea, ¿no? Tienes deditos maravillosos, teclea, por favor. No seas floja, Juana. O figuro el inglés y luego me pierdo. Ah, pues ya está, ya. Te pierdes, como todos. Ahí vuelves al camino. Pero, ojo, de hoy en adelante, porfa, ahórrenme esto de escuchar, profe, no sé nada de inglés. Ya no sean chibolos llorones, ¿no? No sean chibolos llorones, aterricen, aterricen. O sea, estás en una etapa muy chévere, muy importante, y tienes hartas herramientas para aprender. Entonces, si algo tú no sabes, es tu culpa, es tu responsabilidad. Y a partir de hoy puedes aprender. ¿De acuerdo? O sea, si no te lo han dicho, tu viejito no te dijo, tu viejito no te aterrizó, ah, te aterrizo yo de una vez, porque si no en la universidad la aterrizada va a ser muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, métale mucho punche a aprender. En la universidad la cachetada es muy fuerte. Si tú no sabes algo, el profesor te dice, ¿y por qué no lo sabes? O sea, no te va a decir, ay, es que tenías que haberlo leído, ¿no? Ay, es que yo te di 2 semanitas para que lo leas. Al profesor no le interesa, ¿sabes o no sabes la respuesta? ¿Puedes realizar la presentación o no puedes? No puedes, ok, siguiente. Ahí está, ya. Entonces, sí sean muy responsables con el conocimiento que están acumulando. Muy bien, mucho floro. Yo sé algo de inglés, profe, pero no se preocupe. Chiquita, mis papás me pegaban por leer y ahora ya no.
Profesor en inglés puede ayudar mucho, por supuesto, Christopher. De hecho, si tiene los recursos para meterse a un instituto de inglés, a una academia de inglés, realícenlo. Si tiene los recursos, hazlo. Y además, he visto que hay hartas ofertas de 3x2, 2x1, 3 meses por un mes, de estudiar inglés por recursos virtuales, por entornos virtuales. Así que si tienes los recursos, online. Gracias, Marcia, online. Si tienes los recursos, úsalos. Si no tienes los recursos, como buen sanmarquino, misio, como yo, en su momento, nada, utiliza Internet. Utiliza Internet. Muy bien. Ahora sí, técnica de lectura. Vamos con técnicas. Siguiente pizarra. Ya sabes lo que te va a venir en San Marcos, así que a ninguno le va a sorprender. Y vamos con lo que tenía planeado hoy. Técnicas de lectura. La más utilizada. ¿Cuál es la técnica que más se utiliza en la universidad? Y para todos tus cursos. Para todos tus cursos. Párrafo uno. Identifica lo más importante, ¿no? Identifica los conceptos más importantes de cada párrafo. Es decir, identifícame el subtema del párrafo uno, identifícame el subtema uno, identifícame el subtema 2, tema 2, identifícame el subtema 3. Profe, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Ah, sencillo, te estoy pidiendo que me digas de qué habla cada párrafo. Cada párrafo de qué se está hablando. Y a partir de el reconocimiento de tus subtemas, me dices, profe, el tema del texto es el siguiente. El texto habla de lo siguiente, en base a lo que tú indicaste como tema en cada uno de tus párrafos. Profe, en otras palabras, por favor, de manera más sencillita, ok. Cada 7 líneas, cada 6 líneas, haces una pausa y me dices, profe, el texto está hablando de esto. El párrafo está hablando de este concepto. 6 líneas más, haces una pausa y me dices, profe, el concepto del que se habla es este, ¿no? Y lo vas marcando, lo vas anotando a un costado. 6 líneas más, haces una pausa y me dice, profe, el concepto sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que el tema del que habla en mi lectura es el siguiente. Identifica el tema cada 7 líneas. Identifica el tema cada 6 líneas. ¿De acuerdo? ¿Cómo identificas tema? Preguntando de qué o de quién se habla. ¿De qué o quién? Así se identifica el tema. Pregunta, ¿de qué o de quién se habla? De ese modo te va a ser muy útil saber el tema. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es tan importante saber el tema? Porque San Marcos inicia, permíteme retroceder, en el texto discontinuo te dice, ¿cuál es el tema del texto discontinuo? El texto discontinuo, ¿de qué habla? Acá, el texto dialéctico te dice, ¿cuál es la controversia, el tema que están debatiendo A y B? En el texto en inglés te van a preguntar, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es el tema del texto? Entonces, para cada uno de nuestros 3 textos, vamos a tener una pregunta que aborde el tema. Sea tema central, sea idea principal, sea intención del autor, que esté el tema de cabeza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ¿cómo reconozco tema? Cada 7 líneas identifica de qué habla. 7 líneas más de qué habla, 7 líneas más de qué habla. Y en base a lo que tú identificaste, en lo que se está hablando, me dice, profe, yo creo que ese es el tema del texto. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Algunas aclaraciones. Algunas aclaraciones. Varios tienen algunos prejuicios, ideas preconcebidas sobre las lecturas. Profe, ¿todo lo que está al inicio será lo más importante? ¿Todo lo que está al final, profe, es lo más importante? No, no necesariamente. Explicamos algunos esquemas. Algunos textos al inicio te ponen introducción, ¿cierto? Te ponen dato introductorio. Luego te ponen la idea principal y luego te explican con más ideas secundarias, ¿cierto? Entonces, lo que estuvo al inicio fue solo intro. ¿Dónde estaba lo más importante? Acá, al centro, la idea principal. Otros textos,
Otros textos sí pueden arrancar con lo más importante, tu idea principal, y luego le explican con ideas secundarias, ¿cierto? Otros textos arrancan con intro, luego te ponen idea secundaria 1, idea secundaria 2, y como cierre te ponen lo principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero aconsejar? Que tengan la mente abierta. Ten la mente abierta y ya despierta, ¿no? No te creas que todo lo que está al final, esto es, no, no. Todo lo que está al inicio, eso es mi tema, no. Al inicio te pueden poner introducción, y tú sabes que la introducción solo es para presentar. Al inicio te pueden poner la idea principal, o al final te la pueden colocar, y ya está. Entonces, vamos a desarrollar análisis, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar análisis para no marcar cualquier cosita como tema, no marcar cualquier clave como tema. Profe, ¿usted ha enseñado repaso en otra academia? Sí, Kiara, trabajo en varias. Mm, Error muy común, se los voy adelantando porque luego se los voy a explicar con detalle, es que yo les pregunto, gente, ¿cuál es el tema central del texto, no? Yo estoy esperando las palabras más importantes. Y una de las claves contiene un dato verdadero, ¿no? Dato verdadero, dato que se menciona en el texto. ¿Cierto? Ya, una de las claves contiene un dato verdadero. Pero ese dato verdadero era algo secundario. Entonces, muchos cometen el error muy frecuente de ponerme cualquier cosita secundaria verdadera como clave de tema. No es así. O sea, no les estoy pidiendo, no, el examen no espera de ustedes que reconozcan ideas secundarias verdaderas como tema. ¿De acuerdo? Entonces, una clave puede ser verdadera, pero eso no significa que sea el tema. Repito, una clave puede ser verdadera, pero no significa que es tema. Estamos. Entonces, repito la técnica. Esta técnica se llama técnica de sumillado. Y vamos a la siguiente. Técnica de sumillado. Profe, ¿pero por qué sumillado? Explico. Se le dice técnica de sumillado porque esta técnica lo que espera de ti es que realices un resumen del párrafo 1, resumen del párrafo 2, resumen del párrafo 3. Y en base a tus resúmenes, realices un resumen de toda tu lectura. Este resumen 1, este resumen 2, este resumen 3, sale tu último resumen. ¿Cierto? Pero yo estoy aprovechando la técnica y convertirla no en resumen, sino en identificación de tema, que es lo que me interesa para mi curso. Entonces, cada 7 líneas, ¿de qué habla? Cada 7 líneas, ¿de qué habla? Cada 7 líneas, ¿de qué habla? Y en base a estos elementos que identificaste como de lo que se está hablando, me dices, profe, el texto habla de lo siguiente. Y ese concepto lo buscas en tu clave, ¿no? Lo buscas en tu clave de idea principal, de tema central, de intención del autor. ¿Estamos? Bien. Eh, lo dejo de lado la técnica de sumillado, vamos con la siguiente. Técnica de subrayado. Y técnica de lectura en Z. Técnica de subrayado. Muy semejante a la técnica anterior, sí, bastante semejante. Siempre mis alumnos me dicen, profe, se subraya lo más importante, pues, obvio, ya, bacán, les digo, qué encantador de tu parte que me digas se subraya lo más importante. Gente, pero ¿cómo sabemos qué es lo más importante? ¿No? ¿Cómo sabes identificar que se subraya lo más importante? No voy a anotarlo. Se subrayan, ¿no? Se subrayan los conceptos relevantes, o sea, los conceptos importantes, correcto. Pero si yo soy novato, soy un joven sin experiencia, ¿no? En mi vida he leído más que titulares en Facebook. ¿Cómo, cómo me ayudas a identificar un concepto relevante? Complicado. Muy bien. Mismo consejo que en la técnica anterior. ¿Cómo identificas lo importante? Identificando de qué se está hablando. Identificando de qué se habla. Tú mismo, mira, profe, aquí se habla de esto, en el párrafo 2 se habla de este elemento, ¿no? Y en el párrafo 3 se habla de este elemento. Entonces, la técnica de subrayado, ¿qué te está indicando? Subraya los conceptos de qué o de quién se habla. Repito, ¿qué vas a subrayar? De qué o quién se habla.
Es decir, subraya el tema. Subraya el tema de cada párrafo. ¿De acuerdo? Vas a subrayar lo que tú consideras que es importante sobre ese elemento del que se está hablando. Profe, este es un detallito menor, no lo voy a subrayar. Esa es otra característica menor, es una fecha, no la voy a subrayar. Profe, este sí es una cifra muy importante, va, subraya. Pero siempre vas a subrayar los conceptos que caracterizan, definen algo sobre ese tema. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Manejo de verbos. ¿Qué verbos son relevantes y te ayudan a ti a identificar el tema? Gente, si tú me quieres explicar el problema del aborto en el Perú, lo primero que vas a hacer es utilizar un verbo de definición, ¿cierto? Los verbos de definición son los más útiles. Porque si tú me quieres hablar de la eutanasia, el problema de la eutanasia en el Perú, vas a decirme qué es eutanasia. Si me quieres hablar sobre la problemática de la drogadicción, me vas a decir qué es drogadicción. Entonces, uno de los verbos más importantes que debes de reconocer en Juan es los verbos que definen. ¿De acuerdo? Verbo de definición. El verbo es, ¿de acuerdo? El verbo son. La eutanasia es. Las drogas son. Entonces, cada vez que ves ese verbo, dices, ah, mire, está utilizando ese verbo. Probablemente sea el tema de lo que se está hablando. ¿Estamos? Entonces, utiliza los verbos. Cuando tú leas, se define como. Voy a anotarlo. Se define como. Significa, causa, provoca, genera. Bacán. Cada vez que veas estos verbos, préstales atención, porque algo nos están diciendo. Entonces, repito esta técnica y vamos a la siguiente. ¿Qué voy a subrayar? Los conceptos relevantes. ¿Cómo sé que es relevante? Porque debe hablarme del tema. Entonces, en cada párrafo identifica de qué se está hablando y subráyalo. ¿De acuerdo? Identifica de qué se está hablando y subráyalo. Profe, pero aquí me está dando un dato menor, una característica poco relevante. Ya, no la subrayes, déjala de lado. Entonces, ¿qué se subraya? Los conceptos relevantes. ¿Cómo identifico que es relevante? Porque habla del tema. Habla del tema, habla del tema. Y por último, lectura en Z. La lectura en Z es una técnica para el cierre, cuando ya lo terminaste de leer. Cuando ya terminaste de leer, verifica cómo inició tu lectura, repito, cómo inicia tu lectura, las 3 primeras líneas, y verifica cómo cierra tu lectura, las 3 últimas líneas. Y en ese tránsito, ¿qué fue lo más importante que has leído? Es decir, compara el inicio de tu lectura con el final de tu lectura. Y en este tránsito de inicio y final, ¿qué fue lo más relevante que sostuvo el autor? ¿De acuerdo? Eso te permite identificar cuál es el tema de tu lectura. La técnica de lectura en Z también se utiliza como lectura rápida. Te explico. Tienes 3 textos en admisión, ¿no? ¿Con cuál texto inicio? ¿Será complicado o no será complicado? Revisa las 2 primeras líneas del texto, las 2 últimas líneas del texto, para darle nivel. Fácil, intermedio o difícil. Si consideras que es un tema para ti fácil, dale con todo, léelo, un tema que dominas. Imaginemos que te habla de historia del Perú, la guerra del Pacífico, la guerra del Pacífico. ¿Dominas ese tema? Dale. Esto sirve para tener acceso rápido al contenido de una lectura. Comparas el inicio y el final. Y eso te da una idea para poder establecerse fácil, intermedio o difícil. Muy bien. Técnica de sumillado va a ser tu técnica más utilizada ahora a nivel preuniversitario y en la universidad. La técnica de subrayado también. La técnica de lectura en Z la vamos a utilizar nosotros para verificar si nuestro tema es o no es de interés y la clave que estamos marcando va o no va. ¿De acuerdo? Y ya está. Mucha palabrería. Ahora les toca a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O vamos ya con la práctica? ¿Se entendió hasta ahí? Vamos con la práctica. Muy bien. A practicar, a practicar. A los que les gusta guardar las imágenes de pizarra, tómale un pantallazo a eso si deseas. Y te doy 3 segundos para esto.
Y los que quieren tomarle pantallazo a la pizarra anterior, también te doy 3 segundos para esto. Y ya estamos. Vamos a la práctica. ¿Alguien sabe cómo se toma captura en Zoom? Sí, aprietas la tecla INC, PNT, más Control, o simplemente INC, dependiendo de tu compu. Ya sale el pantallazo. Ah, mire, te acaban de comentar que está en el Drive también. Muy bien. Durante el siglo XVIII, el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letras denunciaron el recurso a la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia. Luis como Guillotín terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención que pronto fue conocida como Luisón, Luiset y más comúnmente guillotina. Parece que vamos a hablar de un par de siglos antes y de este elemento. Parece que vamos a hablar de la guillotina. Gente, ¿conocen la guillotina? ¿Conocen la guillotina? ¿Has visto, has revisado fotos, documentales sobre lo divertido que era el siglo XVIII? Muy, muy tierno, ¿no? Mucha ternura. Sí, 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 perdías la cabeza literal. Perdías la cabeza. Pero tú estás pensando en esta imagen de la guillotina que cae, ¿no? Una hoja diagonal que cae. ¡Fua! ¿No? Y un corte limpio. ¿Tú crees que ese instrumento, esa herramienta fue siempre así de perfecta, ¿no? Perfecta entre comillas, porque en realidad es una herramienta muy cruel. Eh, pero antes de esta forma tan conocida, había un decapitador, ¿no? Había una persona responsable de literalmente alzar su hacha, su machete, su espada, su verdugo, muy bien. Y a veces, ¿no? El verdugo no había tomado buen desayuno, a veces el verdugo pues había salido contigo un fin de semana loco, y el verdugo pues no hacía bien su trabajito, ¿no? Y de pronto la cabecita como que quedaba como que con un poco desagradable, como comprenderás, ¿no? Un poquito desagradable todo por salir contigo de fin de semana, ¿no? Justo tú lo estabas whatsappeando, toda tóxica, ¿no? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? El verdugo ahí que le vibraba el celular y no hacía bien su trabajo. Shot, shot, shot. Esas épocas. Ay, como extraño. Muy bien. En consecuencia, durante el siglo XVIII, mira, son medio larguito, ¿no? Te doy acá 4 minutos para leerlo, mucho, ¿ah? 3 minutos para leerlo, y las preguntas que nos vienen, la intención del autor, tu tema, en un abrir y cerrar de ojos que parece que connota qué significa abrir y cerrar de ojos, resulta incompatible con el desarrollo y afirmar que la aplicación de la pena capital en Francia, acá hay 3 claves verdaderas, una falsa. Marcas la clave falsa, incompatible. Es posible deducir del texto que la decapitación sin guillotina, sin guillotina. Y la extrapolación, si guillotín hubiera sido soslayado. Soslayado, anótalo. Soslayar. Soslayar es evitar evadir, dejar de lado. Soslayar es evitar evadir, dejar de lado. Hubiera soslayado la invención del método de decapitación creado por Antoine Louis. Es probable que, si hubiera dejado de lado la invención del método de decapitación creado por Antoine Louis, ¿qué habría pasado? Bien. Para las claves te doy 4 minutos. Más 3 minutos acá, 7. Uno de Yapa porque es nuestra primera lectura. 8 minutos y comparamos claves. ¿De acuerdo? Estoy como coanfitrión, en consecuencia me manda las claves al chat privado. Pones ahí en el chat, hay una pestaña que sale mi nombre, José Alfredo, y me manda las claves solo. ¿De acuerdo? Y si no quieres mandarme claves, esperas a que empecemos en 8 minutos el análisis, en 8 minutos, y comparamos todas nuestras claves. Yo te voy preguntando, oye, ¿qué marcaron en la 1? ¿Qué marcaron en la 2? Corre temporizador, corre temporizador. Texto 1, 8 minutos, y comparamos claves. A darle, dale con todo.
Era sex. ¿Qué atrevió en tu comentario? Ahora de sacar las multicuentas. Muy bien, Rezo, bien dicho. Hora de sacar los multicuentas. Muy bien. Bueno, eh, este link nos ha robado un poquito de concentración. Vamos con todo. Párrafo 1. Introducción. ¿No? Introducción. Se puede sacar el sentido del Tratado de la Tolerancia de Voltaire. Todos ellos inspiraron la obra de la Revolución Francesa de 1789. Las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural. Y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. Ya estamos llegando a lo que nos interesa. 10 de octubre, un médico, 50 años, Joseph Ignace Guillotín, presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley, también en los asuntos de derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sea cual sea el rango o condición del culpable. Es decir, yo campesino, asesiné, merezco la misma pena que si tú, conde, tú, hijo de la reina, ¿no? Tú, vicario, tú, sobrino de cardenal, asesinaste, ¿no? A ambos la misma pena. Ya no importa la condición. Este principio que ahora parece natural era revolucionario y tardó años en ser aprobado. Ahora nos parece natural que todos recibamos un trato igualitario. Hace años no lo era. Guillotín no ponía en cuestión la pena de muerte. Su propuesta consistía en igualar las penas y humanizar su aplicación. Profe, ¿cómo que humanizar? Ojo con este dato, ¿no? Humanízalo, que antes era inhumano. Propuso extender el método de la decapitación, hasta entonces privilegio de la aristocracia. Es decir, cualquier campesino no moría decapitado, los aristócratas sí. Privilegio de la aristocracia, ahora cualquier reo de clase social, de cualquier clase social, podía morir decapitado. A fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos, qué discreto, ¿no? Inconvenientes que cometían los verdugos, ¿no? Errores que cometían los verdugos. Qué discreto para decir la atrocidad. Usted me hiciste cuentas, muy bien, Anayeli, bien jugado. Por favor, chicas, comuníquense con su ganado. Chicas, es momento de que esos vagos sirvan. Comuníquense con el ganado y, por favor, reivindiquen el puesto. Hacha o de espada, proponía emplear un aparato, aquí está la creación del aparato, cuyo mecanismo cortaba la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia a este mecanismo de decapitación tiene enseguida mucho que hablar, pero es errónea la creencia común de que él fue es un error creer que él fue quien inventó la guillotina. Es un error, él no la crea. Ahora leo los pirañas de mi promoción. Tengo que unirlas todas en un grupo y mandar los likes. Ah, caramba, Anderson, qué atrevimiento de tu parte, ¿ah? Qué atrevimiento. Muy bien, ya está, mucho floro. Quién inventó la guillotina entonces? ¿Quién inventó la guillotina? ¿Quién inventó la guillotina? La guillotina empezó sobre la posibilidad de perfeccionar uno de ellos. Finalmente recaería en otros personajes. Marzo 1792, la Asamblea Legislativa. Acá está, el médico cirujano Antoine Louis, secretario, elaboró en definitiva el nuevo aparato para relacionar las ejecuciones. Entonces no fue Guillotín quien inventó, lo inventó Antoine Louis. La aportación principal de Luis fue el modelo de hojas de filo oblicuo, no este filo diagonal, para que corte limpiamente y alcance su objetivo, un cirujano. Sin embargo, tanto Luis como Guillotín terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que pronto fue conocido como Luisón, Luiset y más comúnmente guillotina. Claro, ¿no? O sea, tú inventas algo para aliviar la pena, pero al final esta herramienta, este objeto lleva tu nombre. Y no es tan tierno, pues, que tus hijos de apellido Guillotín, tus hijos de apellido Luisón, o vean que su apellido está en esta herramienta bastante cruel. Intención del autor. Nuestra clave de intención del autor debe decir guillotina de ley. Debe decir guillotina de ley. ¿Cierto?
¿Qué marcó en la 1? Casa, casa, casa. Narrar la historia de la invención de la guillotina. Muy buena clave. Mostrar la guillotina como continuador de las torturas. No. Criticar la ilustración. No hay crítica. Cuestionar la forma final. No, no lo cuestiona. Muy bien. Abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos se refiere a la velocidad. Esmero, esmero no tiene nada que ver. Apremio, apuradito. No, se refiere a la velocidad. Se refiere a la velocidad. Te felicito, dedazo. 3. Incompatible con el texto afirmar que la aplicación de la pena capital en Francia. O sea, 3 claves verdaderas, una clave falsa. Vamos con el reconocimiento de la clave falsa. Excluía a los estratos socioeconómicos bajos en casos de decapitación. Dejaba de lado a los estratos socioeconómicos bajos en casos de decapitación. Buena. Generó rechazo por parte de quienes abogaban por su proscripción. Verdadero. Fue aplicada según los principios de igualdad durante todo el siglo XVIII. Gente, ¿se aplicó igual durante todo el siglo XVIII? No lo sé, ¿ah? Yo creo que no. Vamos a confirmar esta. Casa y avión. Fue debatida en la segunda mitad del siglo XVIII, entre otros proyectos verdaderas. Muy bien, entonces, ¿estamos seguros de que Beso es verdadera? D es verdadera. Vamos a aclarar si avión o casa es la clave falsa. ¿Estoy buscando lo falso? Sí, estoy buscando lo falso. ¿Fue aplicada según los principios de igualdad durante todo el siglo XVIII? No, no fue aplicado por los principios de igualdad durante todo el siglo XVIII. Dice acá, fue la versión del Código Penal, la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, médico de 50. Establecer la igualdad de la ley también en los asuntos de derecho penal. Sean cual sean. Parece natural, era revolucionario. Y tardó años en ser aprobado en el resto de países. Tardó años. Entonces, aquí nos dice que eso fue revolucionario en 1789. O sea, antes de 1789 no era igualitario. Repito, infiere, por favor, infiere. ¿Cuándo se implementa esta igualdad? Esta igualdad simplemente en 1789, ¿verdad? ¿Cierto? Infieres de antes de 1789. Ah, profe, que los pobres morían de una forma y la aristocracia moría decapitada. ¿Se comprende esa inferencia? ¿Se comprende esa inferencia? Entonces, durante todo el siglo XVIII, no. Esto es falso. Excluía, dejaba de lado los estratos. A ver, ¿cuál fue la pregunta? La aplicación de la pena de muerte en Francia. Ah, ya, ya. ¿Excluía los estratos económicos bajos en casos de decapitación? Sí, pues en Francia se excluía a los pobres de la decapitación. Verdadero. La clave falsa, ahí está. Lo que te falta, cejas. Cejas. Ahí. ¿Ves? Cejas. Dime, Paula. Después de 1789 sí era la igualdad. Sí, coincido contigo. Después de 1789. Así es. Pero aquí te habla de la aplicación de la pena capital en Francia. No te dice después de 1789. Coincido con ese dato. Si lo dijera, ahí sí. 4. Es posible deducir del texto que la decapitación sin guillotina generaba en ciertos casos una agonía mayor en el imputado. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Generaba una agonía mayor, ¿no? Todo porque él, ¿no? Estaba con su tóxica, seguro, ¿no? Eh, había salido contigo a la discoteca, seguro. Estaba estudiando para sus parciales, seguro estaba estudiando para sus parciales. Si Guillotín hubiera sido dejado de lado en la invención del método de decapitación, si Guillotín hubiera sido dejado de lado, entonces probablemente su nombre no sería famoso con la guillotina. ¿Cierto? Dedo, dedo, dedo. La conversión del apellido de Guillotín en nombre común no se habría realizado. Obvio, dedazo, dedito. ¿Se habría reconocido la Academia de Cirugía como la creadora de la guillotina? No, no fue la Academia de la Cirugía. Fue Antoine Louis. ¿Cierto? No fue la Academia de la Cirugía. ¿Sabes qué debería decir? No se habría cometido el error de relacionar su nombre con la guillotina.
con este aparato. Eso debería decir aquí. Y ya está. Repetimos claves y escucho tus preguntas o dudas. 1 cachimbo, 2 déjalo, 3 cachimbo, 4 darnos un tiempo y 5 déjalo ir. Gente. Preguntas, dudas, repito alguna clave. Profe, ¿y eso se puede respaldar con que en varios países ya existía? No, porque el texto no lo dice explícitamente. Inferimos que en otros países sí existían los métodos de muerte. Inferimos que sí, pero no lo podré respaldar. Espérame. ¿Qué significan las palabras? Lo dije, de nuevo significa esmero, apremio significa urgencia, apuro. Muy bien, continuamos, ¿verdad? 3, 3, 4. En la primera usted marcó casa, pero no solamente se habla de la creación de la guillotina, también de la pena de muerte. Coincido contigo, Silvana. Se habla también de la pena de muerte. El problema es, perdón, el detalle es, permíteme sacar mi resaltado. El detalle es, te hablo de la pena de muerte y de la guillotina, o te hablo de la pena de muerte como intro para llegar a la guillotina. Pena de muerte se menciona, pero es una intro para llegar a guillotina. Profe, en la 4 no puede ser casa. Vamos con la 3. ¿La 3 es C o A? La 3 está bien resaltadita. Y comparamos las claves. 8 minutos y comparamos claves. Texto número 2. Todos en silencio. Empezamos. 8 minutos. Dale con todo. Eder, corrige la 2. Zafiro, Lévano, corrige la 3. Ariana, Yamilet, corrige la 3. Diana, Tracy, corrige la 1. Wilfredo Morales, corrige la 2. Y Marcia, Rea, corrige la 4. Empezamos. Patrick, Counts, Boyd, Boyd. Fueron 3 educadores pragmatistas que apoyaron los métodos, las perspectivas. Fueron pragmatistas, o sea, pragmáticos. Y los probados descubrimientos de la ciencia. ¿Qué apoyaron entonces? La ciencia experimental.
todo el programa escolar debe dominar las actitudes intelectuales y morales inherentes a la práctica de la investigación experimental. O sea, todo lo que le enseñes a alguien en la escuela, todo lo que le enseñas a alguien en la escuela debe estar relacionado, probado, relacionado, probado, comprobado bajo la ciencia, bajo investigación experimental. Es decir, nada de enseñar idealismo, subjetivismo, no. Todo lo que enseñes debe ser probado en ciencia. Compartido la convicción de que los jóvenes deberían ser sistemáticamente formados en esas actitudes y procedimientos. Poner a prueba y rectificar sus ideas de acuerdo con los hechos en todos los aspectos de la experiencia. Estos educadores pragmatistas sostuvieron que la escuela no debe tratar de inculcar a los jóvenes ninguna creencia o doctrina que sea contraria a los descubrimientos científicos. Aún los principios y las leyes de la ciencia están sujetos a continua prueba. Este dato es importante. Aún los principios y las leyes de la ciencia están sujetos a continua prueba. Es decir, dicho con otras palabras, hay que autocriticar a la ciencia, poner a prueba los descubrimientos científicos. La autoridad última no reside en los descubrimientos particulares ni en la eminencia de quien lo sostiene. O sea, no nos importa, claro, coincido contigo, Tracy, todo puede ser refutado. No es relevante si lo descubrió Newton, si lo descubrió Einstein, si lo descubrió Hawking. No, lo relevante que es, qué dijo, qué afirmó, cuál es la teoría que hay que poner a prueba. ¿Se comprende? Entonces, no importa la autoridad, no es quién lo dice, sino el procedimiento empírico y de cooperación, mediante los cuales se formulan, aclaran y comprueban. Gente, dato importante, cooperación. Estos autores no se afirma que seas un solitario, no se afirma que seas una investigadora solita, aislada, no. Se habla de cooperación, allí lo dice. Los tres educadores aceptaban la sentencia de Peirce, de que el espíritu científico requiere de un hombre, que un hombre esté permanentemente dispuesto a arrojar todo su bagaje de creencias apenas la experiencia dictamine contra ellas. Claro, toda mujer, todo hombre de ciencia debe ser capaz de, inmediatamente se descubre que estás equivocado, errado, o que hay una teoría que supera la propia, cambiar, dispuesto a cambiar. Se trabajó en pro de una escuela intelectualmente abierta, una escuela abierta a la indagación. 1. ¿Qué debo de marcar, gente? ¿Qué clave marco para la 1? Tú dirás. Casa, 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 más casa. De sacar que la escuela debe tener actitudes intelectuales y morales relacionadas con la investigación. Muy bien. Investigación experimental. 2. Eminencia. La eminencia de quien lo sostiene. La excelencia de quien lo sostiene, sí. La actitud, no. La experiencia de quien lo sostiene. La connotación, no. Avión o casa. Muy bien. Avión, te felicito. ¿Por qué actitud no? Actitud no, porque actitud es el modo como lo dices. ¿No? Tú me dices, profe, mi amigo me ha respondido hoy de una terrible actitud, ¿ah? Hizo la tarea, lo hizo, pero con terrible actitud. Me parecía que no quería trabajar. La actitud es el modo. 3. Se colige, o sea, se infiere. De los tres pensadores defendían, ¿no? Postulaban, afirmaban que la escuela une las actitudes morales que debe regir. ¿Cuál era? La lealtad entre compañeros. No se habló de lealtad. No, 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 no. La obediencia a la autoridad, no se habló de obedecer. La colaboración mutua, sí. El individualismo, no se habló de ser individualista. La clave, cachimbo. Profe, ¿por qué no connotación? Ah, porque connotación significa el significado simbólico de algo. Cuando te preguntan qué connota algo, connotación es significado simbólico. No tiene nada que ver. 4. Contradice. Contradice, contradice. En la escuela uno de los valores debe ser acatar el conocimiento y no cuestionarlo. Falso. Bien marcado. Esto contradice. Avión. 5. Se colige que la escuela debe ser ajena. Esta pregunta tiene dificultad porque te dice debe ser ajena. ¿Qué significa ajena? ¿Qué significa ajena?
Muy bien, Tracy. No apoyar, ser distante, ser lejano a las creencias dogmáticas. Sí debe refutar, sí debe ser ciencia experimental, sí debe tener debate de ideas, pero no debe ser dogmático. ¿Qué es dogmático? Dogmático es que crees en algo a ciegas, sin tener prueba fehaciente de algo, lo crees, ¿no? Que solo tienes acceso a una verdad. Hoy repito claves y espero tus preguntas y dudas. 1, cachimbo; 2, alcohol; 3, cachimbo; 4, alcohol; y 5, amiga, preséntame. Con lo que me dijo que arreglara. Muy bien, 5 buenas, felicitaciones. 2, ¿por qué no es experiencia? Porque no se refiere a si es un autor muy experimentado o novato, sino si es un autor con mucha fama o no fama. Excelencia, por eso marcamos excelencia. Y aparte, además que puede ser muy experimentada, pero no famosa, no muy prestigiosa. O sea, tiene mucha experiencia, pero sin tener prestigio. ¿Por qué la A? Porque excelencia es prestigio. Profe, ¿por qué 4 no dedo? A ver, 4 dedo. La escuela no debe inculcar ideas contrarias a los descubrimientos científicos comprobados, porque eso es verdadero. La escuela no te debe inculcar ideas que contradigan lo que la ciencia comprobó. Por ejemplo, gente, la Tierra es plana, y la ciencia ha comprobado que la Tierra es ovoide. Entonces, la escuela no debe inculcar ideas contrarias a los estudios científicos. Eso es verdadero. Y te están pidiendo lo que contradice. ¿Alguna más, gente? ¿Alguna duda más? Vale, continuamos. El corcho. Profe, mi ex. No estamos hablando de tu pasado amoroso. No. Ya, chicas, ya vayan refinando esos gustos, ¿no? Ya, chicas, ya superen eso, por favor. Ya basta de pandilleros. Ya basta. Basta de esos lacrosos, por favor. Acá están mis muchachos, ¿no? Educados, con ganas de ser profesionales. Ah, acá están mis muchachos, bien puestos. Pero tú no, que quieres tu pirañita con su tatuaje de lágrima acá en el ojito. Con su tatuaje de corona acá en el cuello, seguro. Ah, basta ya. Y su mototaxi. Claro, acá están mis muchachos, educadísimos, bien bañaditos, bien peinaditos. Por favor. Ya es tiempo, ya. Bañado, dice. Bueno, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Apúntale la placa ahí a Junior, que parece que no se ha bañado. Apúntale la placa. No describa mi nombre. Muy bien. Verdad, buena. Con el tatuaje de tu nombre. Acá, ¿no? Acá. O acá, si no, porque si no me olvido. ¿Cómo te llamas? Acá recuerdo tu nombre. No, Camila, ¿no? Ok. A ver, Marcia, ¿no? Ok. Recuerdo. Claro. Lo justo. Muy bien, 5 preguntas. 5 preguntas. 8 minutos si comparamos el texto 3. 8 minutos si comparamos el texto 3. Dale con todo. La emoción de comprobar es otro level. Trilce, Lucana, corrige la 4, Navi, Pajachagua, corrige la 5, Abigail, corrige la 4, Reiner, corrige la 4 y 5, Leslie, corrige la 4 y 5, Marlene, corrige la 4, Medali, Liliana, corrige la 4, Gerard, felicitaciones, Naomi, Xiomara, felicitaciones, Lady, Soto, corrige la 1 y la 5, Fiorella, Serna, felicitaciones, Dana Paola, corrige la 1 y 4, Tracy, Lara,
Felicitaciones. Eder, Iván, corrige la 4. Yelena, Cabana, felicitaciones. Wilfredo, Morales, corrige la 1 y 4. Christopher Vaca, corrige... Oh, se movió. Felicitaciones, Christopher. Sayena Contreras, corrige la 1. Y Gonzalo Berru, corrige la 4. Nicole Mesa, felicitaciones. Muy bien. 1. Casa dice, mostrar la productividad de los alcornoques europeos. No. Alcornoque se menciona varias veces, pero no es tema. Informar los alcornoques como símbolo de armonía. No, me desmayo, me desmayo. ¿Cuántas veces se mencionó símbolo de armonía, símbolo de armonía, símbolo de armonía? Naranjas. Eso sí me molesta. No, no fue relevante. Reseñar la propia y uso industrial del corcho. Claro, para hablar del corcho mencionas a los alcornoques. Eso es válido. Para hablar del corcho mencionas el alcornoque, pero el tema no es el alcornoque, el tema es el corcho. Ingente tiene el sentido de ingentes, abundantes. 2 cachimbo. 2 cachimbo. 3. Marca alternativa incompatible con el texto. Incompatibilidad. Incompatibilidad. ¿El mayor productor de corcho en el mundo es España? No, profe, no es España. ¿Qué país es el mayor productor de corcho, gente? Portugal. Portugal. Se infiere que el corcho, inferimos el corcho. ¿Dónde estará el corcho? ¿En qué esquina, no? Estará robando en una avenida sobre el corcho. ¿Qué estará haciendo tu promoción? Se infiere que el corcho escaseará por la poca cantidad de alcornoques. Difícil, porque no se habla de una poca cantidad de alcornoques. No. Beso. No puede usarse como brazo para cocinar. Oh, qué buena clave. Casa. ¿Tiene una densidad mayor que la del agua? No, menor, porque flota. Claro. Revisemos la clave besito. Revisemos la clave besito. Rafael, controla tu lenguaje. Niñito Rafael, por favor, controle su lenguaje. Niñito Rafael, por favor, controle su lenguaje. Niñito Rafael, por favor, controle su lenguaje. Gracias, niñito Rafael. Ah, ay, qué bueno. Eh, eh, explícame la clave beso. Gente, si el corcho es un material que resiste altas temperaturas, tan altas temperaturas que lo puedes poner junto a un motor, ¿cierto? Lo puedes colocar junto a un motor, ¿no? Mira acá, altas temperaturas sin deformarse, entonces no lo vas a utilizar como brasa, no lo vas a utilizar como brasa para cocinar, ¿cierto? El texto, muy bien, Lady, el texto dice que es incombustible, bien, Tracy, bien, Yelena, dice que es incombustible, entonces, profe, ¿qué infiero? Que yo no recomiendo usarlo como brasa. No puede usarse como brasa para cocinar. ¿Por qué no lo usarías como brasa? Porque no va a arder. No vamos a estar ahí como plantas esperando y esperando y esperando a que arda, porque no arde, porque resiste altas temperaturas. Uh, claro. Se te escapó, ¿eh? Se te escapó, se te escapó. Bueno, si el alcornoque solo demorase un año en regenerar su corteza, eso sería muy productivo, porque podríamos producir más con estos árboles. La industria del corcho podría aumentar sus ganancias. Clave Doritos. Clave Doritos. Clave Domingo. Bueno, repetimos claves y lo más importante, tus preguntas, tus dudas. 5, ¿por qué no avión? 1 avión, 2 cachimbo, 3 déjalo, 4 beso y 5 déjalo. 5, ¿por qué no avión? El alcornoque no ayudará a evitar la extinción de especies, porque no tiene nada que ver con la pregunta. La pregunta te dice si solo demora un año en regenerar su corteza, eso significa que se va a regenerar más rápido, regenerar más rápido. Y si se regenera más rápido, las especies pueden verse beneficiadas también de un árbol regenerado. Te dice que no va a ayudar, eso resultaría contradictorio.
Pero el motivo principal por el que no es avión es porque el autor, para el autor en el texto, no le es relevante la extinción de especies, porque no lo menciona, no le es relevante. ¿Qué sí le es relevante? La producción de corcho. ¿Qué sí es relevante para el autor? La producción de corcho. Muy bien. Profe, estoy toda su clase como el internet. Pero está la grabación, Grecia. Normal. Si él va a Google Translate. No, espero que no. Espero que no utilices el Google Translate. Si lo utilizas es como engañarte a ti misma, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Ya lo hice. Claro, intenta, relaciona, marca, equivócate con ganas. Equivócate con ganas. Que nadie te cuente, oye, no, inglés no se hace. No, inglés imposible, imposible. Nada, hazlo, equivócate. Acierta. De repente haces tres buenas, de repente haces cuatro. Hazlo. Profe, pero caer duele. Sí, pero si no se cae de vez en cuando no se valora el éxito, ¿no? Ya pues chicas, tú que querías tener tu ganado internacional, que quieres tener tu ganado ucraniano, ¿no? Caballeros, tú que quieres tener novia ucraniana, ya pues, a ver, demuestra pues. Ya no, ya. Ay, no, profe, era solo chistecito. Ahí vamos con la internacionalidad, claro. De acá ya sale la visa, chicas, ya sale la visa para material extranjero. Ya sale la visa. Por favor, Milagro, ya supera eso, ya. Supera eso. Mejorar la raza. Eso decía mi abuela. Pues estás en el siglo XXI, eso no existe. A visitar a Trump. No creo que Trump precisamente te reciba, que ese cree que nosotros somos delincuentes o narcotraficantes. Así nos ve Trump. A Mickey Mouse, claro, visitar a Mickey. Con color cartón no recibe, sí, pues. Mira la prejuiciosa. Estar con venezolanos es alimentar a toda la familia. Prejuiciosa, prejuiciosa. Muy bien, hablemos por unos segundos del texto en inglés, donde otros filósofos griegos buscan descubrir explicaciones científicas de la naturaleza física del cosmos. Heráclito, ahí está nuestro amigo, nuestro papi Heráclito. Heráclito, ¿qué hace Heráclito? Lo ve gobernado como un logos divino. Entonces, ¿cómo explica Heráclito la naturaleza del cosmos? ¿Cómo explica la naturaleza del cosmos nuestro amigo, nuestro Pinky Heráclito? Por medio del logos divino. Muy bien. 8 minutos, 8 minutos y comparamos claves. ¿De acuerdo? Relaciona todas las palabras que sabes, relaciona todas las palabras que sabes y comparamos en 8 minutos. Y manden sus respuestas por el chat privado. Muy bien, 8 minutos y comparamos. Violento. Resumen del texto. Debe decir Heráclito y la oposición de Heráclito, ¿no? El balance con la oposición que nos refiere Heráclito. Cierto, clave. Dedo, dedo, cachimbo, cachimbo, avión, avión. Vamos con avión. La oposición en la filosofía de Heráclito. Muy buena clave. Cachimbo, el logos divino en la doctrina de Heráclito, pero eso solo fue el inicio, ¿cierto? Solo fue el inicio. Luego la lectura te habla de logos divino, logos divino, logos divino. Idea secundaria, ¿cierto? Las dos propuestas filosóficas de Heráclito. Más que dos propuestas filosóficas es la oposición en la filosofía de Heráclito, ¿cierto? La clave, claro, amigo, preséntame a tu amigo, ¿no? O como le dices a ese buen muchacho, chicas, mejor amigo, ¿no? Mejor amigo, así lo tratas. Malvada, ¿no? Malvada, ¿cómo decir mejor amigo?
¿Cómo le hace decir mejor amigo? Podemos inferir de la idea de que todas las cosas están en permanente cambio. Todas, all things, todas las cosas están en permanente cambio, como el río. ¿Eso qué es? Es una metáfora, pues. Eso es una metáfora, está comparándolo con el río. Mi carga mochila, sí, ¿verdad? Carga mochila. La palabra tenet, ¿qué significa en el texto? ¿Qué significa la palabra? El principio fundamental del monismo, ¿no? Acá estaba. El principio, la clave baby, la clave baby. 4. No es compatible con las ideas de Heráclito afirmar que. No es compatible con las ideas de Heráclito afirmar que. Su teoría apoya la filosofía de Anaxímenes. No, no apoya la filosofía de Anaxímenes. Falso, bien marcado. Y 5. Se infiere que las reflexiones de Heráclito pertenecen ¿a qué? ¿A qué pertenecían sus reflexiones? ¿A qué? ¿A la epistemología? ¿Hemos hablado de conocimiento científico? No. ¿A la ética moral? No. ¿Los valores? ¿Principios y valores? No. La clave, ontología. El ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es? ¿Qué somos? Ya está. 5 baby, 4 déjalo, 3 baby, 2 alcohol y 1 amigo. O como ustedes dicen, mejor amigo. 3, 3, buen trabajo. 0 buenas. Buen trabajo igual, lo intentaste. Claro, normalazo, normalazo. 3, 5, champeando. Todo vale. No logré hacer el texto, la impresora falló. Bueno, inténtalo con la compu, normal. Inténtalo con la compu. Ya está. Te dejo las claves del texto 5. Toma nota, porfa. Te dejo claves del texto 5 para que lo practiques. 1, mejor amiga. Mejor amiga. 2, diviértete. 3, degenerada. 4, bandida. Bandido. Y 5, cachimba. Cachimbo. ¿Que todavía duele? No, Alison, ya nada de sentimientos, por favor. Acá todos superados, ya. Todos superados. Al principio duele un poquito, ¿no? Pero ya hay cosas más importantes. La universidad, ¿no? La universidad, el buen trabajo, tu depa, tu auto. Hay cosas muy importantes. La familia. Ingresó a la uni y se olvidó de mí. Ya está, pues ya. No te preocupes, tú le vas a hacer lo mismo a ese buen muchacho que conozcas en primer año de la universidad. No te preocupes. A todos nos pasa, a todos nos pasa, no te preocupes. Ya, te dejé las claves y ¿qué vimos hoy? Permíteme retomar mi pizarra. ¿Qué vimos hoy? Hoy vimos la presentación del curso. Te expliqué qué va habilidad verbal, nuestros 5 textos. Te hablé del texto en inglés. Te dije que no seas un chibolo o una chibola desubicada. Ya tienes que tener las cosas claras. Jóvenes ambiciosos académicamente. Eso es lo que te va a venir. Y te hablé de las técnicas de lectura. La más usada, la del sumillado y la del subrayado. De acuerdo. Te hablé de la estructura de los textos también. Lo más importante no va a estar siempre al inicio, puede estar al medio, puede estar al final, depende de cada autor. Eh, un mongol en otras palabras. Claro. Pero todos hemos tenido nuestra etapa tonta, ¿no? Todos tenemos nuestra etapa boba. Yo también he tenido mi etapa así de tarado, pues, ¿no? ¿Para qué lo voy a negar? Ah, bajo el léxico, ya, vamos a pulirlo, ¿no? Nuestra etapa estulta, nuestra etapa necia, nuestra etapa sórdida, ¿no? Todos hemos tenido una etapa así, claro, ¿no? Ay, yo primero, tercero, secundaria ni te cuento, era un desastre, muy rebelde.
Pero ahora pues ya lo vemos con una sonrisa, ¿no? ¿Recuerdan, chicas, cuando en tercero de secundaria te emocionabas porque te había mirado, ¿no? Llorabas porque no le habías respondido adecuadamente? ¿Recuerdas? Ahora, ¿cómo lo ves? Con risas, pues, ¿no? Con risas. Oye, sí, ¿no? Qué vergüenza, cómo he hecho esas pavadas. ¿Recuerdan, caballeros? Oye, me miró, me miró. Te acercabas, ¿no? Para decirle, oye, y te quedas así. ¿Te gusta el pan? Oye, ¿respiras? Pero nos ha pasado. Entonces no se avergüencen, no se avergüencen. Todos tenemos una etapa así y es el momento de encarrilarse, ¿no? Salir de ese mundo oscuro ya el mundo de la universidad.